Saludos, esta grabación corresponde a la reposición del tema de cortante transversal que se tuve que dar en semana 10. Entonces, ya sé que hemos visto cortante transversal en lo que es cargas combinadas porque yo también ya lo mencioné un poco en las sesiones. Solo que a manera resumida quiero mencionar un poco lo que es cortante, la ecuación de cortante que aquí está. Y algo sí importante que no he mencionado en las sesiones de tutoría es algo que se llama flujo cortante. Entonces, obviamente ya hemos visto lo que era cortante, entonces cuando yo le aplico a una viga, a un elemento, lo que es se le puede llamar cizallamiento o un corte transversal, dicho sea el paso por eso el nombre, se va a producir lo siguiente. Entonces, nosotros teníamos o tenemos la ecuación de cortante transversal, que es esta que estoy colocando con un asterisco. Ahí yo les tengo que recordar también que tenemos otras ecuaciones de cortante, pero eso por estas ecuaciones dependen mucho de las cargas que tenga el elemento. Entonces, esta otra carga de cortante transversal es debido a torque. Tengo una debida al torque. Y también tenía una que al inicio del semestre era cortante promedio, que en realidad esta ecuación ya la utilizaba para secciones transversales muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran? Por ejemplo, tornillos, pines, y en este caso tengo que dar énfasis a clavos. Ajá, secciones transversales muy pequeñas, y me detengo en lo que es clavos porque si se fijan en las ecuaciones para esto hay un cortante, o sea, hay una fuerza entre el área de sección transversal del clavo, es un área muy pequeña. Tenemos estas tres ecuaciones de cortante. Por lo menos en carga combinadas vamos a tomar las primeras dos. Pero tengo que obviamente resaltar esta de clavos por algo que veremos más adelante. Entonces, tenemos que si tenemos un cortante, o sea, es una carga interna de una viga y vemos la sección transversal de la viga, si tenemos SV vertical hacia abajo, de ahí el esfuerzo cortante sigue esa misma dirección de mi carga cortante. Tiene esa misma dirección. Entonces, con la ecuación yo puedo averiguar en diferentes puntos el estado de esfuerzos. Puedo averiguarlo aquí o aquí y todas siguen el patrón de mi ecuación de cortante. Todas las puedo averiguar con respecto a esto. Entonces, eso sí, que el cortante máximo se va a dar según esta distribución de esfuerzos para vigas esbeltas, que es que su alto es más grande que su ancho, que el cortante máximo se da en la fibra neutra. Este va a ser el cortante máximo y la fibra neutra es aquí. Y puedo decir que la fibra neutra va en para este ejemplo, para este dibujo. Y aquí, y justo ahí está el cortante máximo. Algunas notaciones que tengo que decirles, a ver. Ok, ok. Puede ser aquí, puede ser lo siguiente, a ver. Se me está ocurriendo que tengo este eje X, un eje Y, un cortante. Ajá. Entonces, hay algo que siempre se va a cumplir, que yo casi siempre lo menciono en las tutorías. Siempre se va a cumplir. Entonces, a ver, este sube. Esto siempre se va a cumplir. Si hay un V en Y, yo tengo que sacar su inercia en X. Por aquí dejemos T y Q. Esto siempre se va a cumplir. Por ejemplo, si hubiera habido, a ver, otro color.
Por ejemplo, vamos a ponerlo en X positivo, un V2, un V2. El de rojo es V1, pero voy a concentrarme en V2. Si me concentro en V2, entonces el cortante que tengo que sacar con respecto a V2 sería V2 en X, ajá, Q, y esta vez tendría que sacar la inercia en Y. Entonces esto siempre se va a cumplir. Por ahí también había sacado algo bueno, esto es aparte de cortante, pero tengo que mencionarlo tal vez porque le sirva. Entonces, tal vez ya me han escuchado mencionarlo, pero a ver, esto es un paréntesis de lo que es el tema de cortante. Entonces, para el momento flexionante teníamos esta. Entonces vamos a dibujar aquí un momento. Este momento M va en X. Entonces este M va en X. ¿Y cuál inercia utilizo? Tengo que también utilizar la de X. Entonces esto siempre se va a cumplir. Si yo tengo un momento en X, bueno, para lo que es esfuerzo flexionante, tanto si tengo un momento en X, tengo que usar la inercia en X. Y para cortante, si yo tengo un cortante en Y, tengo que utilizar la inercia en el otro eje. Nada más a manera de explicación, pero para recordar, tal vez eso pueda servir en la resolución de los exámenes. Bueno, hasta aquí esto ya lo había mencionado realmente en cargas combinadas y lo que hemos visto en tutorías. Entonces, de manera rápida voy a mencionar aquí algunos ejemplos que tenía de la semana 10. Este ya lo habíamos visto en clase, esto sí lo pude explicar en clase, que habían dos puntos por la simetría de la figura de la sección transversal. Digamos, los estados de esfuerzos de A y B son los mismos, entonces me basta en mi caso yo solo agarré A. Obviamente cuando yo agarro A, tengo que hacer un corte horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque si el cortante V viene en esta dirección, yo tengo que hacer un corte perpendicular a ese V. Entonces el punto está aquí, el A, y yo hago un corte horizontal con respecto a este. Por aquí también lo hice. Entonces yo tengo dos opciones, o agarro la parte de arriba que está del corte o la parte de abajo. Y llegamos que, digamos, el Q era, independientemente de cuál agarráramos, ese Q era el mismo. Y ya encontraba con la ecuación de esfuerzos cortantes, encontraba lo que era el esfuerzo en A. Y por otro lado, el ejercicio me pedía el estado de esfuerzos en el cortante máximo. El cortante máximo, como dije, se daba en la fibra neutra o eje neutro. Y en este caso, como ese corte también coincide con el eje neutro, entonces pongamos aquí eje neutro coincide, entonces hago el corte y en este caso tomé la parte de arriba y a estas dos nuevas figuras tengo que sacar Q, el primer momento de inercia, que aquí está ya tipificado. Entonces aquí nada más lo muestro, pero ya esto como que ya lo he explicado en la tutoría. Agarro el esfuerzo máximo, yo sé que en la fibra neutra es el máximo, entonces nada más coloco los datos y ya obtendría lo que es el esfuerzo máximo de, de esa viga. Por aquí tenía otros ejemplos. Este también hay situaciones que va a haber una viga y entonces yo tengo que por estática hacer los diagramas de cortante y momento para encontrar las situaciones donde se encuentren los cortantes máximos y momentos máximos. En esta ocasión, digamos, ese cortante y ese momento están en términos de P, todos dan P. Entonces la idea de este ejercicio es encontrar el máximo valor de P permisible. Entonces para el diagrama de cortante vamos a utilizar las ecuaciones de cortante transversal y de momento vamos a utilizar la ecuación de momento flexionante. Este es parecido más bien a cargas combinadas. Entonces, bueno, puedo pasar esto para arriba para
dividirlo, porque esta primera parte es de momento flexionante. Aquí nada más mencionar que la diferencia es que es este C, este dato acá. ¿Por qué? Porque, a ver, ajá, por regla de la mano derecha, según el momento, lo que está en tensión es lo de abajo. Por eso utilizo 48,75 por 10 a la menos 3, que serían en metros. Y lo que está por arriba del momento está en compresión, que es esta cantidad que yo la saqué por otro lado. O sea, nada más es al total de la altura restarle 48 y me da estos 111,25 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, esto es de momento flexionante, pero cortante. En este caso tenemos que encontrar el cortante máximo de la viga. Entonces, como les dije, se daba en el eje neutro. Hago el corte, tengo que encontrar el Q para ese corte y luego de eso utilizo mi ecuación. Y esto, la idea era encontrar el P. Y recuerden que en cargas agarramos la fuerza con menor magnitud, y en este caso era 11,74. Entonces aquí está, que el P máximo es eso. Por aquí abajo poco más de lo mismo. Hacemos diagrama de cortante, ubicamos el cortante máximo de ese diagrama. De la figura encontramos el cortante máximo que era en el eje neutro. Tenemos que averiguar el primer momento de inercia Q. Utilizamos la ecuación, nos dan un esfuerzo permisible de 1.2 megapascales aquí por 10 a la menos a la 6, y despejamos W sub 0. Hasta ahí todo bien. O sea, nada más, esto eran las generalidades de lo que era cortante transversal. Pero devolviéndome acá, sí, por algo yo les quería traer esta grabación. ¿Por qué? Porque no hemos visto algo que se llama, que se llama flujo cortante. No hemos visto esto en las tutorías, en las sesiones de tutoría no hemos visto lo que era flujo cortante, lo tenía pendiente, entonces por esto es esta grabación. Entonces teníamos el esfuerzo máximo. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hace un corte de esta primera imagen, hace un corte transversal, bueno, longitudinal a lo largo de la viga, y muestra el estado de esfuerzos. ¿Por qué? Porque digamos la viga tiene que mantenerse firme, tiene que mantenerse con una estabilidad, o sea, tiene que mantenerse rígida. O sea, cuando yo dije que en esta cara tenía cortante en esta posición, vean que para mantener la firmeza de toda la viga, como lo separé en dos secciones, aparecen otros vectores de esfuerzo. Estas direcciones es para mantener la estática de este ejercicio y para mantener la estabilidad del elemento. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando hay fallas por cortante transversal vamos a tender a ver una grieta, una fractura en su eje longitudinal. Entonces cuando yo le aplico una carga, una falla por cortante transversal se ve de esta manera, ocurre de esta manera. Así se ocurren los fallos por cortante transversal. Entonces, por aquí el libro nos da más ejemplos, por eso yo puse muchos recortes de esto. Entonces, si originalmente tenemos 3 vigas de madera apiladas unas por encima de la otra, sin nada que las una, entonces ¿qué va a pasar? Cuando yo le aplique la carga, se van a tender a pandear y van a distribuirse de esta manera. Entonces, por aquí digamos que ellas se van a deslizar una por encima de la otra, se van a deslizar por estas líneas, van a tender a deslizarse.
porque no tiene nada que las mantenga firmemente unidas. Pero ¿qué pasa si se mantienen firmemente unidas con algún pegamento? Por, por ejemplo, si se mantienen unidas firmemente por un pegamento o por clavos. O por clavos, o sea, sí, para que atraviese todo. Puede ser que estén unidas por pegamento o por clavos. Entonces, ahora sí, digamos que todo este conjunto actúa como una sola viga. ¿Y qué lo mantiene estable? ¿Qué me mantiene la estabilidad? Son los clavos. Entonces, aquella línea hay un flujo por unidad de longitud que tiene que mantener los clavos para que la viga me permanezca firmemente unida y para que no se deslice una con encima de la otra. Entonces, por eso es flujo cortante. Y ese flujo cortante, bueno, por aquí. Ajá, entonces digamos, hay esta reacción entre las dos vigas apiladas. Bueno, en esta fotografía, bueno, en este diagrama, eso quiere dar a entender que hay un flujo entre esas dos vigas o esas dos tablas. Entonces, ¿qué va a pasar? Por aquí tenemos. Si no estuviera, bueno, cuando yo le aplico la fuerza ya vimos que van a tender a moverse una por encima de la otra. Entonces, ¿qué es lo que hace un clavo? Mantenerlas unidas y por lo tanto el clavo va a sentir una fuerza. El clavo va a sentir una fuerza. El clavo va a sentir una fuerza y lo que hace el clavo es, va a sentir, digamos, lo que sería el flujo a través de toda la tabla. Y por aquí tengo las ecuaciones. Dice que flujo cortante es igual a lo que está acá. Eso es parecido a la ecuación de cortante, que es esta misma. Son parecidas, inclusive se puede hacer un despeje. Digamos el cortante transversal sería en términos de Q. Sí, se puede hacer. Y tengo esta otra ecuación que me interesa porque es la fuerza que me resiste el clavo para mantener la firmeza de mi viga, que es igual al flujo cortante por la separación de las hileras la separación de los clavos. Sí, la separación de los clavos, o sea, en una hilera, ¿cuánta es la separación de los clavos? Entonces, por aquí les traigo más ejemplos de eso. Entonces, antes de brincar a lo demás, mencionarles que por qué les mencioné aquella ecuación al inicio, que este F, bueno, que teníamos esta ecuación para tornillos, pines y clavos. Esto es lo mismo que decir que esa F viene de esto mismo. De eso viene esta F. Solo que aquí, para no confundirlo con esta otra V, lo pone como F. Pero también hay que tener cuidado, más adelante les mostraré en los enunciados, hay que tener cuidado con algo. Entonces, por aquí traje ejemplos de cómo utilizar estas ecuaciones de flujo cortante. Entonces, en el ejercicio resuelto 7.6 del libro tenemos este ejercicio que son dos casos. Entonces, en realidad, si solo me guío por la figura transversal de esta viga, realmente tiene las mismas longitudes y anchos para la viga. Entonces, por eso nada más saca una inercia. Hasta ahí, digamos, esta inercia es la misma para ambos cortes transversales. Eso sí, digamos que en el caso 1 hay dos hileras de clavos, una hilera arriba y una hilera abajo,
con sus respectivas separaciones que ya no las dan de 180 milímetros. Y en el otro lado en realidad hay 4 hileras que me están pegando 4 tablas pequeñas para con el alma, que el alma sería esto. En este caso el alma sería esto. Okay. Digamos hasta ahí todo bien entonces, pero a ver qué nos dice. Bueno, esto quería enfatizarlo. Yo sé que, a ver, bueno, estos recortes yo los saqué de una edición en inglés y esa estaba en el sistema internacional, pero digamos la edición en español, las unidades me las está dando en unidades inglesas, pero aquí lo que yo quiero enfatizar es que dice la edición en español. Digamos que es el mismo ejercicio, solo que le cambian las fuerzas y las unidades. Entonces, ¿qué dice? Lo que me interesa de la parte de español. Dice, se usan clavos con una resistencia cortante total. Entonces, ojo con esto, que aquí está enfatizando que los clavos tienen una resistencia cortante. Vamos a ver, resistencia cortante. Solo voy a por cortante de 40 libras. ¿Qué quiere decir eso? Que esos clavos son los mismos que F. O sea, esa fuerza de 40 libras tiene que ver con los F de esta ecuación. Entonces, el cuidado que hay que tener acá es no confundir que esos 40 son iguales a V de acá y meterlos en esta ecuación. No puedo hacer eso, entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Hay que tener cuidado porque aquí el enunciado está enfatizando que es en los clavos. Para proseguir, el primer caso, entonces, lo que hace es lo siguiente. El clavo, las secciones que es perpendicular, hay un plano perpendicular hay un plano perpendicular al clavo. Entonces, un plano perpendicular al clavo. Entonces, la figura que voy a escoger sería el tablón que me está sujetando este clavo, para sacar el Q. Entonces ese tablón tiene un centroide y yo tengo que averiguar la distancia del centroide al eje neutro de todo mi sistema. Entonces, esto es lo que está haciendo por acá. Entonces, ¿cuál es la mitad del alma? O sea, la longitud total del alma es 80, la mitad es 40. Y la mitad de este tablón son 5, entonces 40 más 5, 45, pasado a milímetro, a metro serían esto que está reportado acá. El área del tablón que está en verde es esta, por eso hace la multiplicación de esto y obtengo Q. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Hace un despeje porque solo me están dando la fuerza y la separación. La idea es encontrar V en este ejercicio. Entonces, saqué por aquí el Q. Y esta es la inercia general del sistema. Y hago un despeje para encontrar V. Hasta ahí yo creo que todo bien. Entonces, sigamos con el otro caso. Aquí hace lo mismo. Aquí agarra tal vez este tiene su propio centroide. Luego tengo que encontrar la distancia desde ese centroide hasta el eje neutro para encontrar Q,
que es igual, son los mismos 45, solo que el área de esta tabla muy pequeña es 20 milímetros, bueno, aquí es en metros, por 10 milímetros. Pasado metros es eso. Obtengo ese nuevo Q. Y hago, digamos, el despeje que ya teníamos. Porque en este ejercicio me decían que la resistencia cortante que soportan los clavos es igual a 200 newtons. La separación es 180 milímetros. Pasado metros es esto. Y así despejo V. Ahí está bien. Eso está bien hecho. Pero se podría interpretar de otra manera. Bueno, el libro dice, podemos también ver las dos hileras de clavos se mantienen junto al tablón. Ajá. Podemos ver que las dos hileras de clavos mantienen junto al tablón. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Lo que pasa es que también podemos verlo de la siguiente manera y es por esto quiero decir esto. A ver. Ya sacamos el Q de esta parte. Yo sé que el cortante viene en esta dirección. Hay una cosa que ver, que según el eje donde viene este cortante, tiene que haber una simetría. ¿Qué quiere decir esa simetría? Yo puedo contabilizar este otro tablón de acá. Como el Q del primero es igual a este otro, entonces dice, lo voy a multiplicar por 2. Lo voy a multiplicar por 2. Y eso sí, que aquí lo que va a pasar es que el flujo realmente se está dividiendo entre 2. O sea, el flujo que va a sentir aquí es el mismo que acá. O sea, el flujo se está dividiendo entre 2. O es lo mismo que decir que hay dos clavos que me resisten una fuerza de 200 newtons. ¿Cómo decir esto? A ver. Es hacer un despeje. Nada más estoy haciendo... Ah, perdón, no sé qué estaba haciendo aquí. Era así. El flujo se me está dividiendo entre 2, es como decir... Ahora sí. Es estar haciendo esto. Esto es estar haciendo esto. ¿Por qué arriba no hice eso? Porque solo estoy agarrando como esta ala de acá. Digamos, solo estoy agarrando como la mitad del flujo. En realidad solo estoy viendo la mitad del flujo, o sea, lo que estaba en la parte celeste. Otro ejemplo, este ejercicio. Entonces, si la fuerza viene con esta dirección, entonces mi flujo para esta tabla es a donde están los clavos, acá. En realidad puede ser clavos o pegamento. Entonces, por aquí sale la distancia Y para todo el sistema, la inercia, y veamos el Q. Vamos a ver cómo sacó el Q para el Q para este ejercicio. Entonces sería esta distancia más 5 milímetros, que sería el centroide de esto.
Esos son los 305 menos lo que es y. Menos lo que es y, porque a mí me interesa conocer la, esta distancia, ¿sabes? Me interesa conocer esta distancia de acá, acá. Desde el centroide de mi tabla de arriba con respecto a la fibra neutra. Eso es lo que me interesa. Así averiguo el Q. Utilizo el área del tablón de arriba que está en forma horizontal y ya averiguo el Q de este ejercicio. Entonces, averiguo un Q y me da 2,66, pero ojo con esto, era lo que me refería arriba. Yo estoy sacando el Q de este corte, de acá. Y en realidad ese flujo se divide en dos secciones, o sea, en esta sección se divide acá y acá. Se divide en dos. Por eso es que más abajo dice, como se usan dos juntas para asegurar la tabla, el pegamento por metro de longitud de la viga en cada junta debe ser suficientemente fuerte para resistir la mitad de este flujo cortante. O sea, quiere decir, en pocas palabras, que el pegamento, eh, re, o sea, cada hilera de pegamento resiste la mitad de este flujo Q. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por eso lo divide entre dos. Aquí dice, lo divido entre dos. Y yo creo que hasta ahí llega este ejercicio. A ver. Tal vez había que sacar una fuerza. Bueno, ahorita lo puedo revisar, pero por eso dice se divide entre dos. Por aquí también el ejercicio dice si se le agrega aquí otro tablón. Si se le agrega otro tablón, eso se dice que hay que averiguar un nuevo, una nueva inercia general para el sistema. Hay que averiguar una nueva inercia y el jet techo también hay que volver a calcularlo. Estas dos habría que volverlo a calcular. Pero lo importante aquí, porque lo puse, es que era por lo mismo del otro ejercicio. Entonces, que cuando hay un cortante, va a haber el eje vertical del cortante. Yo sé que este tablón C va a estar con pegamento también. Entonces, aquí va a haber un flujo, pero tiene que ser simétrico con respecto a el eje vertical que viene con el cortante. Entonces, que está de manera vertical al lado, de manera simétrica al lado izquierdo de esta otra junta. Entonces, por eso en el cálculo, si yo quisiera calcularlo, tengo que agarrar Q para esta área, para este tabloncito de acá, y tendría que averiguarle el Q a eso. Tendría que averiguarle el Q a eso para encontrar las situaciones de flujo cortante. Entonces, creo que hasta aquí llegaba este ejercicio. Después puedo abrirlo. Entonces, denme un segundo. Acabo de verificar y sí, digamos, el ejercicio del libro llega hasta acá. Nada más como para dar a entender que ese flujo se dividía en dos partes. Voy a seguir con otro ejercicio resuelto y por esto traje esta explicación de flujo cortante, porque muchas veces me han preguntado por un ejercicio como estos, o sea, ¿qué sentido le doy yo a esto? O sea, ¿cómo en este ejercicio resuelto llegan a estas conclusiones que están acá? Entonces veámoslo. Por aquí tengo el enunciado de la edición en español. Dice, una viga de caja se construye con 4 tablas entre sí, como se muestra la figura.
como se muestra, si cada clavo puede soportar, y esto yo me quería, traje este enunciado también por esto, entonces. Ojo que aquí dice fuerza cortante, entonces otra vez decirles que cuidado confunden esto, porque este, esta fuerza cortante no es la que yo tengo que colocar en en esta ecuación. No, no la voy a colocar. ¿Por qué? Por lo que ya les mencioné. Porque aquí está enfatizando que es para cada clavo. O sea, si cada clavo puede soportar una fuerza de igual a 30 libras. En este caso voy a utilizar 150 porque ese con el que yo en este. O sea, son los recortes que yo agarré de la edición de en inglés. Es lo mismo, sigamos. Digamos nada más que entre ediciones están cambiando las unidades. Ok. Para esta sección transversal, o sea, para, para esta sección transversal saco la inercia, que esa la tengo que es general para el sistema, y luego se encarga de encontrar Q para ambas hileras. Entonces él dice que el clavo B, que sería este, el clavo B, como les dije, el clavo B tiene que ver un plano de corte perpendicular a él. Y genero el plano de corte. Y en ese plano de corte está Q. Y él dice, y en el libro dice, voy a agarrar toda esta, toda esta área sombreada. Voy a agarrar toda esta área sombreada. Y voy a averiguar el Q de toda esa área sombreada. Entonces, la distancia entre el centroide de esta área sombreada y el eje neutro es 0,08 metros por su área. Y ese es el Q para que me soporta. Bueno, si este es Q mayúscula, o sea, el primer momento inercia que me soporta el clavo o la tabla de arriba. Vamos con el C. Y este es más complejo, otra vez. Si el cortante viene en esta dirección, ya les dije que hay un eje vertical por donde pasa ese cortante. Entonces, si perpendicularmente hay si perpendicularmente hay un corte, para hacer simétricos esta figura, digamos, al otro lado del eje vertical tiene que haber otro plano de corte similar para que haya una simetría en la figura. Y esta figura sombreada le voy a calcular el Q mayúscula, el primer momento del área. Entonces esa distancia es la misma, pero el área es diferente. Esta es el área de este rectángulo de acá, de este rectángulo sombreado. Entonces ya con eso puedo averiguar el cortante, digo, el flujo cortante para ambas hileras, para la hilera de clavos B y clavos C. Es tanto que viene acá. Y luego averigua su separación. Pero veamos algo, a ver. Y esta separación, veamos que viene de esto mismo. Que era solo que aquí nuestro Q se divide entre 2. Por lo tanto, al despejar quedaría
2FQ, ¿cierto? O en este caso FQ medio, es lo mismo. Es lo mismo. Hace esta distinción. Sí, ¿por qué lo divide entre dos? Porque es lo que yo les estoy diciendo. Para este DC, para mantener la simetría de lo que me mantiene el clavo, tengo dos cortes, lo que está en color celeste. Y en este caso, bueno, lo voy a poner en color celeste. Tengo otros dos cortes. Por eso ambos los dividí entre dos. Entonces, por aquí tuve que buscar por qué se hace esto. O sea, la idea de esta sesión es por esto mismo, para traerles por qué se hace esto. Entonces, este material viene de un libro por ahí que en la red que da una explicación de flujo cortante y qué es lo que pasa en ejemplos como el que ya vimos. Entonces, ajá, para el clavo, que sería B, es este que estoy coloreando, hay un plano de cortante horizontal, que es como el que yo les estaba hablando. Y para la junta o el clavo A, que sería este, existe un plano vertical. Existe un plano vertical. Entonces, el plano vertical. Y aquí viene una flecha. ¿Qué dice esta flecha? Asuma que esta es la conexión de las hileras, solo así. Entonces, por aquí. Es lo mismo que ya les expliqué. Entonces, si traje lo que está escrito a la derecha es lo que viene en este material. Y dice lo siguiente: si tenemos un plano de corte horizontal, que es este primero, vamos a poner este segundo. Si tenemos un plano de corte horizontal en un lado de la viga, debemos tener un plano de corte horizontal en otro lado de la viga. Se puede decir que ese otro plano horizontal sería este otro. Del mismo modo, si se tiene un plano de corte vertical de un lado, debe tener un plano de corte vertical en el otro. Y eso era lo que yo les mencionaba, que si viene aquí el cortante y el cortante tiene su eje, para mantener la simetría tiene que haber tanto un corte vertical a la derecha y un corte vertical a la izquierda simétrico para que quede una pieza simétrica. ¿Qué más dice? A pesar de que solo un lado está clavado, eso es es para los dos. A pesar que solo un lado está clavado, tenemos que asumir, y esta es la palabra clave, asumir. Tenemos que asumir que la madera es al menos tan fuerte como el clavo del otro lado. Dice uno de cada lado que mantiene unida la estructura. O sea, ¿qué asumimos? ¿Qué es lo que estamos asumiendo? ¿Qué quiere dar a entender? Estamos asumiendo que en realidad que hay otro clavo como ficticio. Solo que digamos que esa fuerza la mantiene la misma madera. Entonces por eso hay que hacer este corte aquí vertical. Por eso hay que hacer ese corte vertical. Entonces es por eso, digamos, en este ejercicio que varias veces me han pedido en otros semestres, ¿por qué se hacen estos cortes extraños? Porque aquí esto no, en realidad no es un tablón. Esta parte de aquí, no es un tablón, pero
ya vimos que por esa suposición, lo que yo asumo, se puede hacer esto. Entonces por eso saco Q de esta figura. Entonces eso es importante para estos ejercicios. Por aquí también traje otro ejercicio, esto sería el libro BIR, y hace lo mismo, digamos. Por aquí tengo la fibra neutra, y digamos ellos agarran lo que sería esta figura, lo que me sostiene estos dos clavos es esta figura, tiene su centroide, tengo que averiguar la distancia de acá a acá, y el flujo cortante en este caso se va a dividir en dos también, se va a dividir aquí y se va a dividir acá. Sí, yo no puedo agarrar esta otra figura de acá, no puedo agarrarla. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el primer momento de inercia Q mayúscula, entonces digamos su centroide cae con la inercia, entonces ahí como que se me indefine, o sea, esta ecuación para lo que el rectángulo que pinté en negro no me funciona, esta ecuación sumatoria. Sí, porque en este caso este y para esta figura es igual a cero, es igual a cero. Entonces digamos que estos son los cuidados para lo que es flujo cortante. Ya para finalizar, me devuelvo a semana 10. Y yo tenía dispuesto enseñar este ejercicio. Este es un ejercicio que modificado, que toma, en realidad toma dos ejercicios y los junta y es una modificación. O sea, no, es un ejercicio único, por así decirlo. Porque no sale ningún solucionario. O sea, yo sé que es agarrado un libro, algunas partes de él es agarrado de un libro, pero de ahí se hace único al juntar los dos. Entonces la idea de este ejercicio es encontrar, bueno, dice, determine la fuerza cortante máxima en la viga sin ocasionar falla en los clavos. Ok, ya vamos a ver qué es eso, el esfuerzo cortante máximo en la viga y la carga máxima distribuida W, que es esto de acá. Entonces, el cuidado que hay que tener, dice, ya nos dicen que hay un espaciado entre clavos, perdón, aquí, está igual. Hay un espaciado de 2 pulgadas. Y aquí miren que hace énfasis en los clavos y cada clavo puede resistir una fuerza de 50. Cada clavo resiste esta fuerza de 50. Entonces, estos 50 se están refiriendo al F de la fuerza de esta ecuación. Hay que verificar también si el Q se divide entre 2 o no. Pero esos 50 se refieren a F, no se refieren a V que utilizo en esta ecuación. Nada más son las generalidades del enunciado. Entonces, por aquí saqué Y para lo que es la sección transversal de mi corte de la viga. Saco la inercia, no me detengo mucho en esto y voy a utilizar estas ecuaciones. Entonces, el primer punto dice cuál es la fuerza cortante máxima de la viga sin ocasionar fallos en los clavos. Si mis clavos pueden soportar a lo máximo 50 libras, entonces tengo que utilizar lo siguiente. Dice cuál es el cortante máximo. Entonces, en realidad eso es hacer un despeje. Por eso coloqué estas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque miren que puedo juntar dos cosas. Entonces, digo, F es igual a VQ
Sí, nada más estoy haciendo esto. Si yo tengo esto y esto otro, de ahí nada. La idea es encontrar V, que V en realidad, a ver, V sí es el cortante de la viga. Y este es del clavo. Fuerza. También es fuerza. Ajá. De esta manera puedo encontrar lo que me pide el punto A. Entonces, como en esta tabla tengo en realidad, bueno, tengo 4 hileras de clavos, solo que digamos que las de B, esta B, aquí va a haber también B'. Es lo mismo. Entonces, por eso yo agarro la tabla de arriba y aquí le coloqué lo que está, lo que estábamos hablando, que el Q se me va a dividir entre 2. Averiguo Q mayúscula. Esta es la tabla de abajo, que es esta de abajo. Esta tabla de abajo es esta tabla de abajo. Y averiguo su Q. Entonces, y también aquí el flujo se me divide entre 2. Entonces, con los datos del enunciado, F50, S 2 pulgadas. Entonces voy a ponerlo, aprovechar que estoy aquí, ponerlo con mejor ortografía, entonces, o mejor letra más bien. Es esto mismo. Ajá, entonces este Q, como vi, en ambos casos se divide entre 2. Se divide entre 2. Entonces si hago el despeje, Q minúscula, o sea, flujo cortante va a ser igual a 2 veces la fuerza entre la separación. Es 2 veces las fuerzas, y como yo quiero averiguar V, cuál es el V máximo de la viga, es hacer un despeje de este V. Entonces, al hacer este despeje, me queda esto de acá abajo. Y ahí es introducir los datos. Entonces, ahí introducí los datos tanto del Q mayúscula en A y Q mayúscula en B, que esto lo saqué de la parte anterior y encuentro dos cortantes máximos, o sea, dos fuerzas cortantes de la viga. Entonces tengo que seleccionar una de ellas. ¿Cuál es la menor? En fuerzas, ¿cuál es la menor? En magnitud, 316. Entonces, esto es el cortante máximo transversal que me puede soportar la viga sin que me fallen los clavos. Entonces, con esta fuerza yo me cercioro que los clavos en A no fallen ni los de B fallen. Porque si utilizo la grande, de ahí los de A salen salvados, no van a fallar, pero los de B inmediatamente sí van a fallar. Entonces por eso utilizo el menor cortante. Ya encontré, digamos, mi primera incógnita, después el esfuerzo cortante máximo de la viga, y eso sí, el esfuerzo cortante máximo de la viga, si yo ya encontré mi V máxima, es utilizar la ecuación de cortante máximo, meto esos 316 y colocar. Solo que ojo, que el cortante máximo se daba, que dije al inicio, en la fibra neutra. Se daba en la fibra neutra. Por eso tengo que averiguar otro Q mayúscula. Me dio 3561.
lo que viene aquí y me dice que el cortante máximo es 28,53 PSI, que es esto que está aquí arriba. Y me falta una cosa por encontrar. ¿Cuál es la carga máxima W? Esa no la he encontrado. Pues W yo la encuentro con un diagrama de cortante. Encuentro que el cortante máximo, digamos, con ese diagrama, el cortante máximo siempre es a 3W. Pero nosotros ya de esta parte anterior ya encontramos el cortante máximo. Sí, ya lo encontramos. Que era 316. Entonces vean que todo este recorrido, porque estos 316 los sacamos de flujo cortante. Todo este recorrido era para sacar W. Entonces es dividir entre 316, y el W máximo permitido es de 105,6. Y así encontraríamos las dos situaciones, digamos, sí, encontraríamos lo que nos pide, digamos, este ejercicio. Y digamos, de mi parte, esto es la explicación y lo que debía del tema de cortante, en específico lo que era flujo cortante, o sea, cuando hay clavos, pines o tornillos, digamos, que me mantienen firmemente unidos mi viga. Y con esto finalizo, digamos, esta grabación.